Bienvenido a todos los oyentes. Le damos las gracias por haber sintonizado el día de hoy a La Mexicana, la radio preferida de todo México. El día de hoy le presentaremos una radionovela y un resumen sobre los últimos 15 años de la situación política de México y de la presidencia de Cárdenas. Tenemos invitados especiales como Alejandro Rojas. Hola. Natalia Valdespino. Hola. Y Suyema Podaca. Hola. A continuación, empezaremos el resumen de los últimos 15 años de la situación política de México. El general Lázaro Cárdenas, con su sexenio de 1934 a 1940, eliminó de la escena política al jefe máximo de la Revolución Mexicana, comenzó la reforma agraria y apoyó a la organización sindical. En 1933, crea el Plan Sexenal. Problema agrario debería ser una oportunidad social, ya que la distribución de tierras continuarían hasta que todos los centros de la población nacional hubieran sido dotados con la tierra necesaria para su subsistencia. Esta también atentaría a las huelgas establecidas para mejorar las condiciones de vida, salarios y sindicatos. Se crea el PNR. En 1935 pide la renuncia de todo el gabinete presidencial. Pide a todo jefe militar que se decidiera con quién estaba, si era con él o con Calles. En 1936, Calles fue forzado a ubicar el resto del sexenio con el exilio en San Diego. Y la autonomía que caracterizan a todo el sistema presidencialista. Esta no fue una tarea fácil, ya que hubo que enfrentar y vencer al general Plutarco Elías Calles, quien se había convertido en el jefe máximo de la revolución. Los factores principales que hicieron posible el triunfo de Cárdenas fueron la postura conservadora asumida por Calles ante las demandas populares que lo alejó de las organizaciones de trabajadores, uno de los pilares en los que descansaba la fuerza del jefe máximo. Ante esta situación, la labor agrarista y el contacto constante de Cárdenas con los trabajadores michoacanos. Cuando ocupó la gobernatura de aquel estado, alcanzaba un notable contraste que le valió el apoyo popular. La prudencia con la que Cárdenas manejó el conflicto religioso, una herencia del callismo que tenía sus orígenes en la reforma al artículo 3 constitucional decretada en diciembre de 1933, lo cual evitó una nueva confrontación entre la Iglesia y el Estado, que lo hubieran obligado seguramente a buscar el apoyo del general Calles, propiciando la continuación del maximato. Fortalecimiento del presidente Cárdenas durante la crisis de junio de 1935 al recibir su gobierno el apoyo de múltiples organizadores de trabajadores dispuestos a combatir a Calles y a los grupos fascistas organizados por conocidos callistas, como el general Nicolás Rodríguez, organizador de las camisas doradas, y Tomás Garrido Canaval, creador de las camisas rojas. El apoyo de un buen número de los jefes militares. La organización del gabinete presidencial expulsando a los callistas y colocando en su lugar a reconocidos cardenistas. El conflicto entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo de la revolución concluye de manera definitiva el 10 de abril de 1939 con la expulsión de Calles y connotados callistas como Luis L. León, ex ministro de Gobernación, Luis N. Morones, ex ministro del Trabajo, y Melchor Ortega, ex gobernador de Guanajuato. Consigue la autonomía presidencial y, contando con el respaldo popular, Cárdenas daría inicio a un amplio programa de reformas sociales. La política social del cardenismo se manifestó claramente a través de sus acciones en materia obrerista, agrarista e indigenista. La movilización obrera estuvo encaminada a promover las huelgas que en un principio sirvieron a Cárdenas para triunfar sobre Calles y después para dar forma al Estado activo, participante y promotor del desarrollo económico nacional. La política indigenista, uno de los objetivos del indigenismo cardenista era lograr la incorporación de las indígenas a la cultura y a la economía nacional. Pero, a diferencia de programas anteriores, la nueva perspectiva planteaba la necesidad de proporcionarle al indio los elementos de la ciencia y de la técnica para que enriqueciera los recursos que su medio le proporcionaba, sin desarraigarlo de su medio, pero, sobre todo, la educación. Al iniciar Cárdenas su gobierno ya encontró reformado el artículo 3 constitucional,
que establecía que la educación que impartiera el Estado sería socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatiría el fanatismo y los prejuicios, para el cual la escuela organizaría sus enseñanzas y actividades en forma tal que permitiera crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo. La reacción popular es violenta y no es solo por parte de la Iglesia. Un gran sector del pueblo mexicano se opone a la implantación del socialismo en la educación. A la presidencia de México en 1934, Lázaro Cárdenas promovió la creación de sindicatos que protegieran a los trabajadores, y es de la lucha del sindicato de los petroleros que se llegan a la decisión de nacionalizar el petróleo. En 1938 se inicia una huelga de la industria energética a la que se une toda la industria nacional. Los trabajadores del petróleo no tenían ninguna prestación, exigían un aumento del sueldo de 90%, además de derecho a la salud y a la incapacidad pagada. Las empresas petroleras se negaron. Lázaro Cárdenas interviene y nombra a una comisión investigadora que dedica que entre 1934 y 1938 las petroleras habían incurrido en innumerables fraudes fiscales y que habían obtenido ganancias que alcanzaron los 150 millones de pesos, por lo que se propuso un aumento de 26 millones de pesos en salario, a lo cual el petróleo se negaron rotundamente. En 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, por Radio Nacional, General Cárdenas leyó decreto de expropiación con la cual se hacía valer el artículo 27 de la Constitución. Muy bien, muchas gracias por sintonizarse. Esto es todo por el día de hoy. Nos despedimos todo el equipo de radio. Adiós. Que tengan un bonito día. Igual. Gracias por escucharnos. Gracias.